punto, y para un lado rumbearemos para presentar. Yo quiero aprender un poco tanta cosa de la santidad de Jacinto Vera. Estos 3 volúmenes son la posición. Esto solo es la vita documentata, entonces la vía con toda la documentación. Esto es el resumen del proceso y de los testigos. En conjunto son unas 1800 páginas. Y eso que están hechas con trampa, porque yo conseguí, fue el primero que conseguí, que no se hubiera que imprimirlo en Roma para que fuera un poquito más barato. Y entonces imprimí acá, pues hice un poco de trampa, porque achiqué la letra. Entonces y no hice todos los pasos, hay que dejar mucho espacio al costado porque es para que corrijan, ¿no? Entonces, si yo en edición italiana serían unas 3000 páginas esto. Por supuesto que para esta noche sobra. Pero lo más difícil es ordenar. Un primer paso muy simple es ubicarnos en el espacio y en el tiempo, porque es la historia de la salvación que continúa en la Iglesia. Entonces pongamos un año, 1813, pensemos, Europa está todo lo que importa ahí, Napoleón, ya en 1805, si no me equivoco, es Trafalgar, la destrucción de la Armada Española, y enseguida la renuncia de los reyes, Carlos IV, Fernando VII, y toma todo el poder de España, que es lo que nos importa a nosotros. Napoleón se lo pasa a su hermano José. De ahí que van a venir la falta de todo este espacio de poder, la legitimidad del poder, y empezar las juntas y toda esa especie de guerra civil que terminará en las repúblicas. Y también en las invasiones inglesas, porque es el tratar de tomar los restos de los grandes reinos de Indias. Eso es lo que la historia es grande. En el 14 va a ser la primera derrota de Napoleón, y en el 15 Waterloo, y ahí entonces. Bien. Aquí, ya digo, no tenemos mucho nombre, no se puede hablar del Uruguay porque eso no existía. Era parte del Reino de Indias. Nosotros estamos caracterizados por poca población y en todo por ser tardíos con respecto al resto de América. 2 o 3 siglos, no 20 años. Hay obispados en América que son del siglo XVI. El primero nuestro va a ser del siglo XIX. En fin, la faja, digamos, tropical tenía mucha población y tenía ciudades, si bien tampoco eran tan adelantados, serían como los sumerios más o menos, pero bien, ya tenía. Acá hay frío, poca comida, así que había poca población y no hay interés. Hasta el siglo XVII los españoles ponen en los planos tierra de ningún provecho. No pasaban ni los barquitos. Después, como tiraron las vacas y se multiplicaron con los toros, entonces empezó a haber provecho del cuero. Y también, no se podía exportar, pero sí comer. Iba a empezar, sobre todo al norte, los jesuitas uniendo a los indios, lo que llamamos las reducciones, y ahí, porque para juntar 10.000 indios, 20.000 indios en pueblos, había que comer. Pero todos los nuestros, nuestras episodios orientales, comían de esas grandes vaquerías. Así que nuestras poblaciones chiquitas prácticamente empiezan en el siglo XVIII, no en el siglo XVI, sino en el siglo XVIII, y ahí somos un pedacito ahí, formando parte del muy tardío también virreinato del Río de la Plata. Y Buenos Aires, miren que era un puertucho, no era la Raica de la Plata, ¿sí? Era porque lo que importaba era Perú, Bolivia y aparte de arriba de la Argentina. En 1800, 2 campesinos pobres, analfabetos de las Islas Canarias, en concreto de Lanzarote, una isla que había tenido erupciones en el siglo XVIII, por lo tanto había quedado sin tierra, quemada la tierra. Tuvo mucha migración. 2 campesinos en 1800 se casan en un pueblito, Tinajo, de Lanzarote, y en 1813 se suben a un barco, como tantos, canarios que emigraron, con 3 hijos y uno en la barriga de la señora. Ese nace en el océano. Iba a pasar un mes, todos los estaban bautizados a los 2 o 3 días de nacer. Va a pasar un mes que llegan a Santa Catalina, la isla, y a un pueblo
chico que pertenecía, ¿verdad?, al obispado de Río de Janeiro, Nossa Senhora do Desterro, que hoy es Florianópolis, pero no se lo imaginan así, era un pueblito. Y ahí van a quedar, van a bautizar, ahí se quedan. Ellos venían para acá con otra migración grande, pero piense lo que es 1813, ya pasamos una revolución frente a España, Montevideo todavía era española, una unión con el movimiento de las provincias del Río de la Plata, una invasión portuguesa en el 12, y va a haber otra invasión portuguesa en el 14. Después Víctor el periodo artiguista, la lucha con Buenos Aires, la segunda invasión portuguesa es el 16, así que en todo ese movimiento esa gente se queda al menos 2 años allí en el Brasil, porque la última hermana nace en 1815 y está bautizada también allí. No se sabe bien cuándo, pero más o menos entre el 16 y el 18, que desde el punto de vista exterior, queda apaciguada la provincia dominada por Portugal. Termina la lucha artiguista en el 20, más arriba. Así que ese pueblo vienen, son campesinos, arriendan una chacra cerca entre San Carlos, que ya existía, y Pan de Azúcar, y trabajan más o menos unos 6 años. Tienen como comprarse una chacra cerca de Toledo. Tampoco existía el pueblito de Toledo, la zona sí que tomaba el nombre del arroyo, que tomaba de un propietario como Garraf, que estanciero del siglo XVIII trasladaban a los arroyos y de ahí era la zona. Bueno, ese es el origen, digamos, de migrantes canales y campesinos, y eso lo marca él. Lo marca él porque es un hombre de trabajo, un hombre de esfuerzo. No tiene todas nuestras necesidades y cosas, a su vez de familias sólidas, unidas. Tenían otros migrantes, tíos, primos, que también formaban de fácil adaptación al medio rural, que no es estrictamente el de los gauchos sueltos, sino que es de labradores, ¿no? Ellos trabajaban el trigo, que llevaban una tabola cerca de allí también. En eso se forman, y de bases muy cristianas. Un campesino español del siglo XVIII, XIX, los padres no sabían firmar, sin embargo tenían mucho más cultura de la vida y sentido de la existencia, y por supuesto de Dios, que esta modernidad nuestra semi-ilustrada. Él hace la primera comunión, si alguno conoce, donde está el vivero nacional Alejandro Gallinal. Instrucciones cuando pasando el arroyo Toledo se vuelve Ruta 6. Y ahí está. Bueno, si ustedes la miran, arriba hay una espadaña. Esa era una capilla. Una capilla rural, ¿no? Que es hecha por una señora, una portuguesa, brasileña, la capilla de Doña Ana, dedicada a la Virgen del Carmen. Allí hace la primera comunión, allí es el centro sociable. Hay testimonios del posterior, amigo de él, después fue franciscano en Buenos Aires, ya de muchacho, cómo atraía por su humildad y bueno, porque por su sociabilidad. Ya nos da siempre tuvo una pasta de líder, es difícil esa palabra, porque de un liderazgo natural, por vivacidad, por simpatía, por agudeza y bueno, y por disponibilidad también. Eso se va toda la vida. Allí hace la primera comunión, lo traen a hacer la primera comunión, que probablemente fue alrededor de los 12 años. Entonces la confesión solía ser a los 10 años, por eso no tenemos datos de los años propiamente. Sí que lo trajeron a los franciscanos. Los franciscanos tenían su convento, donde está hoy la sede principal del Banco de la República, en la calle de Zavala, ¿no? Esa la robó el Estado, como hizo en todas partes, los liberales no se quedaron con las propiedades de la iglesia. Esa manzana, ya en la presidencia de Rivera por el 38, se la dijo que echó los monjes y se quedó con ella. Y también se quedó con la zona que se llama la Chacarita, donde empieza Camino Maldonado, que era la chacrita de los padres, o sea, pertenecía al convento. Por eso todavía hay algún terreno fiscal allí, como era la escuela de policía. Son creo que la historia de los bienes que le robaron los franciscanos que se quedó en el Estado.
Antes de eso, incluso el cuento, yo hablo un poquito de memoria porque para el tiempo, él cuenta ya de grande, ¿no? Con mucha picardía. Le dice: usted, cuando yo era un muchacho, venía, fíjese, esto que yo tuve que explicar dando charlas en Europa, dice, venía de poncho y chiripá, y parecía un gauchito más a las funciones, y ustedes estaban con sus faldas y peinetas, porque estaban también, pero bueno, no era el centro, la ciudad era la ciudad vieja. Así que digo, era una ciudad bastante más integrada en muchos sentidos, pero también muy religiosa. Y él, el año 32, bueno, si la historia más o menos sabemos, ya se fue la cura de la Constitución. En el año 32 hace un retiro en la casa de ejercicios que habían hecho los fieles. No sé si alguien oyó hablar de Mamantula, una beata santa ya argentina, una laica que se dedicó a hacer los ejercicios y hizo primero en Santiago del Estero, después en Córdoba, después en Buenos Aires. Además hacía casa de ejercicios. Los ejercicios eran el sacerdote, hacía toda la organización. Una mujer, llamaban beata, toda una especie de mujer consagrada para la Iglesia de Dios. Bueno, ella estuvo por ahí, estuvo en Montevideo. Hizo retiros de 500, no sé dónde conseguían casas para eso, varias tandas. Y muy bien. Y quedaron desde el 800, están haciendo una casa de ejercicios. Se sabe, por un testimonio, que por el año 25-27, el padre de Jacinto trajo ladrillos y con él para la casa de ejercicios, que también la robó el Estado. Si usted ve la calle de Sarandía, casi que son dos cuestas por ahí, hay una escuela pública, moderna, en los 30-40, y una plaquita que dice que ahí se fundó la Universidad de la República. Sí, se fundó robando la casa de ejercicios. Se reclamó durante años y quedó arrestado. Bueno, él hizo su retiro, él muestra también fuerza. Antes le entró una llaga en la rodilla y no podía caminar, y entonces la madre le dijo que no fuera ese ejercicio, y dijo, no, yo dije que iba a ir y voy a ir. El demonio me está tentando por otra cosa, yo voy a ir, le voy a ganar. Es un hombre también de decisiones firmes, eso lo vamos a estar de su formación y también su espíritu. Entra, y como dice un amigo de él, nunca había pensado en ser sacerdote y sale con la vocación y al clero secular, al clero diocesano, a los comunes, a nosotros. Era muy difícil la formación en aquella época, no había nada. Algunas veces, más adelante, hizo algún estudio en la incipiente universidad que tenía cátedra de teología, en fin, bueno, mérito de las. Y él además había que pagársela, no es que las diócesis pagaban la formación cuando la había, así que había que pagar. Los padres dicen que no pueden, punto. Bueno, entonces él pacta con los padres que va a seguir trabajando en la chacra, la mitad para la familia, digamos, y la mitad ahorrando. En el año 36 llegan los jesuitas a Buenos Aires, han vuelto de la expulsión del siglo XVIII, y entonces y le dice justamente, va a la casa de ejercicio y tanto, y sabían que este muchachito, entre medio pasan más cosas, pero bueno, le hizo una leva, tuvo que entrar al ejército, pero como lo veían todo el tiempo aparte y leyendo y rezando, entonces el comandante le preguntó a otro que tenía vocación, entonces lo sube. Bien, se va a Buenos Aires con un atadito ahí con sus pesos. Los jesuitas dicen que la clase se le dan beca, pero no la casa. Entonces, bueno, al final consigue un cuartucho ahí, hacer la corte, bueno, tenemos los diplomas, flor de estudiante, todas sus veces. Un hombre inteligente y además un amante de la formación, del estudio, de cómo compraba libros. Cuando está en el exilio, va a escribir, en el año 63, va a escribir que le cuiden los libros, que se ocupen de los pequeños. He empezado ahí unos seminaristas, digamos así, un grupito de chicos que estudiaran latín, chicos no todos, uno era bastante grande, que estudiaran latín, bueno, que le paguen a los chicos y que le cuiden los libros. Y siempre fue, de paréntesis, quería un clero, digamos tres adjetivos, pero en fin, se puede decir de distintas maneras: piadoso, o sea, de fe, formado, ilustrado, que era el término de la época, o sea, formado y estudioso, incluso con las lenguas clásicas y bíblicas, y apostólico, misionero. Eso es un poco su. Bien, a los 4 años, Rosa se va a pelear con los jesuitas, lo va a echar, y entonces el año 41 lo ordenan medio rápido en Buenos Aires, el 28 de mayo de 1941,
y lo empieza algo, hasta un año más o menos, no se sabe bien, formándose un sacerdote que le pusieron lo que le faltaba, y el 42 lo envían a Canelones, porque allí estaba de párroco el doctor Agüero, un argentino muy ilustrado, y para que terminara su formación. Pero esas vueltas, Agüero era unitario, entonces, o sea, ya estamos en la Guerra Grande, del Partido de la Defensa, y bueno, a los meses llega Uribe, así que Agüero se la tiene que marchar, porque era unitario contra los federales, y, o sea, con los de Montevideo y la Defensa, y contra, así que se raja para Argentina, y se queda con un año ordenado más o menos, solo en Canelones, al frente de esa parroquia, que además era mucho más grande, llegaba hasta Santa Lucía, y todo el arco de Santa Lucía hasta Míguez. O sea, abajo estaba la parroquia de las Piedras, y después había la viceparroquia de Pando, no había otra cosa. Bien, así que va a estar toda su vida sacerdotal, digamos, común, va a ser del 42 al 59 en Canelones, en la ciudad de Canelones. La iglesia todavía no estaba construida, no había sido cerrada, la boda más chica. Él la habían empezado en el 16, todas esas grandes cosas. En el 45 me parece que la cierra la boda y la empieza el culto, después le va a agregar las naves, y después otros van a ir agregando más. Y ahí se destaca ya él, por muchas cosas, ¿no? Yo quiero ser medio rápido, pero por su entrega sacerdotal en todos los sentidos, su misión, fíjate, a veces que tenía que ir a caballo a Santa Lucía, celebrar misa y volver a caballo, y en ayunas, para allá y para acá. Bueno, en fin, también que todos eran mucho más fuertes que nosotros, a caballo andaban todos, ¿no? Podría serle justa anécdota que no es de él. Él una vez lo retó a un sacerdote, mucho después cuando ya andaba, porque no había venido a los ejercicios, y era párroco, era vocación de él, era párroco en Florida, y entonces le escribe, el padrecito ya no tan padrecito, ya tiene unos años, y le dice, mire, yo, la parroquia era todo el departamento de Florida, estaba él y tenía 2 vicarios, tenientes llamaban entonces, digo, los otros 2 son italianos y no saben montar a caballo, así que tuve que ir un enfermo, me llevó un día de ida y un día de vuelta, digo, para verlos en la época, ¿no? Y él, el criollo, curita, y bueno, le dijo, mira, que lo había retado, que estaba bien. Bueno, pero un poco en la época, es interesantísimo, yo que predico, el cambio de los transportes, de todo, ¿no? Cuando él muere ya hay telégrafos para Buenos Aires y para Roma, para afuera, ¿no? Pero digo, antes para él, donde él se enferma en Pan de Azúcar, para buscar un médico de Pando, viene uno de San Carlos, porque fue Maldonado, pero buscar uno de Pando que él conocía, mandan un chasque a caballo de Pan de Azúcar a Pando, no había otro modo de comunicarse. ¿Saben lo que es un chasque, no? Bueno, es una palabra quechua muy linda. En los que eran los mensajeros, en los quechos eran a pie, porque no tenían caballo, ya nosotros iban a caballo. Es uno que lleva un mensaje personal, pero tuvo que ir de caballo, de Pan de Azúcar a Pando, y el médico, bueno, no sé, creo que vino en un carruaje. Bien, así que de una gran relación con toda la gente, con mucha facilidad, con la gente humilde y con la gente, por decirlo de alguna forma, del gaucho más alejado, que vivían en los montes. Hay muchas anécdotas, ¿no? Desde que pedía que lo llevaran, y iba con un enfermo y se acercó uno y que lo guiaba, desde uno que lo guió y de otro que se dio cuenta él, que era vivo, que lo estaban llevando para el monte. Y entonces ahí dijo, ahora el vaquero soy yo, y expolió el caballo y se fue para otro lado. Pero también otro llegó y lo del campo y le dijo, ¿cómo vino con ese? Los tiene aterrados a todos. No, dice, bueno, está todo bien. De una gran cintura, de una gran capacidad de cercanía, te digo, con todo el mundo. Dedicación a los niños, a la catequesis, a la escuela, también en lo público, porque él estuvo en la Junta Económico-Administrativa, que eso era la intendencia de entonces, el gobierno local, y formó parte y fue presidente, y bueno, abrió muchas escuelas públicas, un hombre muy agarró toda la Gran Guerra, y un hombre de una generosidad hasta el límite.
Quedó con deudas, quedó con no solamente daba lo que tenía, sino lo que no tenía. Ahí era traerse divertida, entonces que fastidiaba a los que vivían con él, ¿no? Porque ya en la década de 50, los padres de él, que eran ancianos, vivían a vivir a Canelones, la madre le cuidaba las cosas. Entonces, mamá, dame una camisa, pero hijo, te di una esta mañana, sí, pero pasó un pobre. Sí, es de eso que eran los que estaban alrededor, porque él lo daba todo. Después va a pasar muchas veces cuando esté en Montevideo, digamos, en su curia, y bueno, él estaba el que se ocupaba de la comida y todo eso, y bueno, cada 2 por 3, dice, no, sacá del cajón allí, no, pero y nada, Jacinto. Ay, sí, pasó un poco y ya lo di. Eso, así que, ¿y ahora qué hacemos? Tienes poca fe, no, poca confianza. Yo, ya es verdad, que al rato me trajo unas gallinas ahí. Pero también, para ser confiado, inteligente. Cuando el otro votación le dice, mire, si no viene nada, a nosotros nos fían, a los pobres no. Así que, por eso, no es que sea un tonto crédulo. Es un que cree en la previdencia de Dios, pero más despojado de sí mismo, y no le aguantaba la plata, como decía otro sacerdote, que con el vicario apostólico no se medra, nunca había ganancias, porque también los curas vivían de eso, ¿no? La misión, porque él llevaba la caja y siempre quedaba vacía, ¿no? Así que no se hacía ni un ahorrito trabajando. Por algo eligió sí, el padre de los pobres realmente, porque fue en todo. Y también, repito, en lo personal y también en por ejemplo, había un holandés, en Canelones, que tenía quinta y llevaba a vender, y le decía, bueno, usted cuando termine de dar la vuelta, yo le compro lo que le quedó. Usted que se le apoyaba el trabajo. Cuando hubo una gran epidemia, la del 68, si no me equivoco, de cólera que fue esa, terrible, que fíjense que la ciudad era la ciudad vieja, pero mucho más, bueno, saquen todos los bancos y todas las cosas, mucho más amontonada que ahora, ¿no? Vivían los ricos, vivían los conventillos, los migrantes, etc. Y como estamos antes de los antibióticos, pero igual lo que hemos vivido, la único que había era encerrarse. Bueno, los ricos ahí empezaron a irse para el Prado era una esquina de afuera, ahí empezaron a vivir en el Prado, porque ahí había... Y los pobres quedaban no solamente encerrados, sino como la mayoría eran jornaleros, no había ninguna como digo, seguro de las cosas, ¿no? Así que, y él organiza la comisión de socorro a los pobres, en su casa, con otra gente, ¿no? Etcétera. O sea, voy a que, digo, no es solamente que era muy generoso, sino también creativo, en las dificultades. Bien. En el año 57 murió en una epidemia anterior, el que era vicario apostólico, que era Lamas, y hay que elegir uno nuevo. La iglesia en el Uruguay, lo que soy en Uruguay, estaba realmente en un estado tremendo. Poco para ubicarnos, voy a leer lo que le escribió cuando ya lo eligieron a él. Subió en diciembre del 59, el que era obispo de Buenos Aires, Mariano de Escalada, mayor que él, obispo del 30 y pico, auxiliar, con titular Rubio Medrano, y pues tenía relación. Vera le informa y le contesta a Escalada. Ha sido favorecido con su apreciable carta, fecha 17 del corriente, diciembre del 59, en la que me da noticia de haberse recibido el fin de aquel cargo después de haber experimentado no pocos disgustos. Hizo una calumnia, un juicio, fue tremendo. La oposición, sobre todo los grupos masónicos, que no querían un vicario con carácter. El 58 tuvo toda una vuelta. Los jesuitas echados de Buenos Aires en el tren de 41, que recalaron Montevideo, fueron creciendo. Él le consiguió un terreno en Santa Lucía y consiguieron la libertad de enseñanza, pero después los masones dicen que estaba un poquito pasado el presidente Pereira, sacó un decreto que expulsó a los jesuitas. Y él fue un defensor así que hubo mucha oposición.
y muchos digo, que no son más que preliminares de los más amargos que cree le esperan en adelante. O sea, no era, entraba realmente muy, muy difícil. Sin duda que será así, pero usted, dice su señoría, no importa, debe persuadirse que en su elección se ha manifestado la voluntad de Dios, y desde que es así, debe resignarse en ella, confiando que su divina majestad ha de dar los auxilios para desempeñar los deberes que le impone y la fortaleza necesaria para sobreponerse a las contradicciones que probablemente han de surgir. Bien sabe usted el estado deplorable de esa iglesia, la iglesia en el Uruguay, y que sus males la conducían a la ruina. Pues bien, aunque no hiciese más que evitarla y remediar aquellos en cuanto sea posible, con esto solo haría un gran bien. Cuánto más será si, como lo espero, con su constancia y celo prudente, logra mejorar la situación de esa iglesia, arreglar su disciplina y dar algún aumento a su clero. Es verdad que todo esto le ocasionará trabajos y pesares, mas también conseguirá mucho mérito para con Dios y con los hombres. Le felicito pues por hallarse en posesión de esa prelacía y le deseo en ello los mejores resultados. O sea que realmente él fue lo que se llamaba en la época, ahora tiene otro sentido, la iglesia uruguaya necesitaba una reforma. Ahora la reforma es más bien organizativo, no sé, quieren que hace este trabajito, quieren hacer lo otro, no sé qué, y si las mujeres, si los curas, si los laicos, una especie de distribución de trabajo nuestro y de competencia. La reforma, fue la reforma del Concilio de Trento, es una conversión en común, que supone una conversión en la fe, una confesión moral, una confesión en la disciplina de la iglesia, en la obediencia, etc. Como fue la gran reforma del siglo XVI. El XVI necesitaba reforma. Él mismo le va a escribir al Papa, dándole cuentas, y dice, este país tiene una necesidad imperiosa, pero lo primero que necesita es clero, porque no tiene. Había en Uruguay creo que se pertenecían 87 sacerdotes, de los cuales 9 eran orientales. Había algún argentino más, y los demás eran venidos de Europa con distintas motivaciones. Algunos eran, nosotros estudiamos muy mal la historia, muchas persecuciones en la iglesia, y con todos estos gobiernos muy liberales cerraron casi todas las órdenes religiosas en España. Y también en parte en Italia, a medida que entraba la unidad italiana, el gobierno de la Casa de Sede. Y bueno, hubo muchos exclaustrados que dejaban las congregaciones y venían, y algunos realmente eran muy buenos religiosos, y fueron muy buenos curas. Otros no, sobre todo algunos italianos, venían un poco a hacerse la América. No es que fueran malos, eran sumamente pobres, estaba muy empobrecida y tenían además que mantener sus familias. Entonces, en fin, había de todo. Y había mucho clero, pero había de todo. De hecho, medio por encima, pero en fin, apenas asume, hay un conflicto, se llama el conflicto franciscano, era una comunidad franciscana no formada desde el punto de vista canónico, que estaban todos peleados entre ellos, y bueno, lo acusaban a él, fue complicadísimo. La historiografía uruguaya, llevada por, los nombres, el que estudió más esa época y se estudia las ideas, él dice que fue una disputa de grupos de iglesia, fue un combate de masones, pero además la intervención de Vera con esos franciscanos no fue ni por política eclesiástica ni por política nacional, porque yo fui a Roma y conseguí, gracias a Dios, en el Archivo General de los Franciscanos, el informe del mismo visitador franciscano, así que no es que fuera el informe de Vera. Mujeres, líos de plata, armas, juego, en fin. Así que digo, era simplemente disciplina eclesiástica y lo que tenía que ser él, punto. Así, después vienen los que leen según sus intereses en la historia, eso también es interesante. Bueno, tuvo un gran conflicto que enfrentar, que fue el que se llama conflicto eclesiástico del año 62-63, que curiosamente la historiografía también le da toda la razón al gobierno que se metió dentro de la iglesia. Pues estamos todos con los derechos humanos y esas cosas. En fin, de verdad, él hizo lo que tenía que hacer. Él tenía que cambiar al párroco de la catedral, que era un hombre que no se ocupaba de la catedral y que además tenía alguna conducta no edificante, por hablar bien.
Él contó, sabía que iba a ser un conflicto, porque era senador de la República, porque tenía un mando atrás, etc. Y pues, muchas cosas. Y lo iban a usar los que no querían la reforma el grupo masónico que en ese momento era muy fuerte. Y bueno, él trató de poner uno al lado, dijo que sí, que no, papá, trató de cambiar. Y el gobierno fue creciendo, el gobierno de Berro, que era católico y católico práctico, sobrino de Larrañaga, pero tenía una concepción finalmente compleja de los derechos y deberes del presidente de la República, y además tenía 3/4 de parte del ministerio, los ministros masones, que estaban aprovechando para. Bueno, de hecho, después de un año que le sacaron, digamos, el conocimiento de su título, este padre hace una inconducta muy fuerte en la Capilla Santísima de la Matriz, y entonces eso yo lo encontré también, se fueron pasando 3 generaciones bajo secreto. No es como en la época, no es como ahora que todo hay que publicarlo. Para que se supiera la causa, se lo pasaban antes de morir un cura a otro, y esto en un laico así. Me encontré el papelito al final. Ahora yo lo publiqué, ya pasó mucho tiempo. Porque además hay que hacer justicia. Justamente el que fue vicario de él, antes de morir, lo contó. Para que se supiera cuál ha sido la razón del último momento que Vera le dijo, fue a hablar con Vera y dijo, ya tengo un deber de conciencia de sacarlo, no se puede más. Y le dijo la causa, nunca se supo. Pero la causa fue que atropelló a una mujer en la Capilla Santísima. O sea, nada más. Bueno, en fin, pero entonces el gobierno lo desautorizó, al final lo mandó al exilio, tuvo que llevar al exilio, le mandó al gobierno al nuncio que estaba en Buenos Aires, tuvo una misión que la presidía el grado 33 de la masonería. Fue dificilísimo. Pero eso también muestra el valor de un hombre de la conciencia y de la rectitud, un hombre de una firmeza. No sé, este ruidito ahí. En las largas escritos que le envió al gobierno, dice, no sé qué es lo que hago mal. Se le antojó. Esta fórmula le dice eminentemente cristiana. Quiere decir que yo, usaba el nos porque es más fácil, que yo he tenido y tendremos constantemente impresa en nuestra mente, en nuestro corazón, a saber que no hay derecho contra el deber. Él está cumpliendo con su deber, así que no. Y por consiguiente, si bien es verdad que yo puedo ceder en mi derecho, también es verdad que no puedo ceder en mi deber. Es la conciencia. Y agrega, yo, que tan repetidos ejemplos he dado de renunciación de todos los bienes terrenos, no he dado hasta ahora un solo ejemplo de querer sacrificar mi conciencia por ningún respeto humano, prefiriendo perder todo a la pérdida del alma, porque mi alma es la eternidad. La eternidad es no solo Dios, sino el hombre y Dios a un tiempo mismo. Bueno, ahí lo van a insultar, lo van a exiliar, para hacer todo para sacarlo. El vicario apostólico no es una autoridad firme como el obispo, es un discípulo. En fin, y va, al final va a volver bien, etc., ¿no? Bueno, así que va a estar del 69 al 81 al frente de la iglesia, haciendo la reforma, misionando todo el país, 3, 4 veces, se calcula unos 150.000 kilómetros, pero no son los nuestros. Era el que más cansaba a los otros, un hombre de una entrega misionera, de un amor al pueblo, y el pueblo lo quiso a él. Fue el hombre más querido, más conocido y más querido del Uruguay del siglo XIX, que después no aparece en los libros, pues el libro se hace con otros intereses. Más conocido sin duda, porque nadie recorría. Él recorrió 3 y 4 veces todo el país y se quedó 15 días, etc. Y además confesaba, hablaba del matrimonio, etc., ¿no? Así que salían de los campos, se ve cómo lo recibían, cómo lo despedían, realmente, como fue cuando él murió, ¿no? Así que, y más querido, realmente, de ese lapso del siglo XIX, ¿no? Y por eso su santidad
el que tiene, bueno, tiene todo eso, es don de Dios, es el ejercicio de las virtudes, fe, esperanza, caridad, se alimenta de la oración, es un hombre que sí, tiene esa formación jesuítica de oración mental, del oficio, del sacramento, de oración personal, digamos, y él dice, todo menos que me quiten, puedo dejar todo menos que me quiten mi hora de oración. Él hacía más, aparte del ejercicio que hacía con el clero, él instituyó los ejercicios del clero, lo primero que hizo fue justamente en esa reforma, que era en primer lugar espiritual. Él asume en diciembre, en febrero está haciendo el primer retiro del clero. Va a ser todos los años. Bueno, pero él hace además su retiro solo, aparte. Así que un hombre realmente de una interioridad enorme y un hombre de una cercanía y una sencillez, pero no tonta, porque era inteligente. Por ejemplo, él también un estilo, ¿no? Ya en Canelones, de noche venían los veteranos del pueblo y hacen jugar. Hay que ver que hace la luz eléctrica, así que ya a esta hora no había nada que hacer hace rato, ¿no? Entonces, venían ahí, jugaban, dominó, yo qué sé qué jugaba, pero él lo jugaba, él estaba leyendo otra cosa, ¿no? Así que, también lo hacía en su casa, Monteo, que era sobre la Plaza Zavala, y donde está, creo que hay un banco, bueno, pero en fin, no era esa casa. Bien, de una gran cercanía, de una gran apertura y a su vez de metas largas. Se sabía que en el lugar había que crear la diócesis, había que dar la institucionalidad, eso fue porque se separó de Buenos Aires. En teoría había que hacer otra vez un concordato entre el Estado y la Iglesia, nunca llegaba, siempre se prometía porque había que poner plata. Él lo fue construyendo poco a poco. Fue creando su clero, ya del comienzo, ya dije que tenía esos chiquilines que los juntilines, también hay uno que tenía como 18 años, que era sobrino de Preciosa en la carta, que le pide irse con él. Y él se le pone un profesor de latín, y después que en el 62, estando en el exilio, los jesuitas abren un colegio, vuelto para allá, en Santa Fe, y pues tienen en primer lugar que hacer el liceo, digamos, en enseñanza media o terminar. Bueno, y entonces él abre, no les dan también, abre una casa, que tiene que mantenerla, que se llama la República Oriental, y tiene su media docena o su docena de seminaristas, de ahí van a salir grandes como Soler, etc., ¿no? Y van haciendo sus estudios. ¿Sí? Crea el clero, pero va a culminar creando el seminario, ya cuando se cree la diócesis. Va armando su curia, tiene una gran relación con Roma desde el principio, siempre escribe, informa y recibe. Se hace conocidísimo de Pío XII y querido, después con la persecución, en fin, etc., ¿no? De modo que va creando también hacer las cosas bien, no en lo más lejos de ser un adulón, y hace 2 viajes a Europa. El 67, el Papa había convocado para un centenario de San Pedro, fue el único que fue por acá abajo, así que fue conocido, ya era conocido de voz, el Papa lo apreciaba mucho, lo tenía como santo, hay testimonio de religiosos, bueno, y entonces, además ahí es un viaje largo, ¿no? Italia va a varios lugares, va a Nápoles, sube, después va a Francia, va a Marsella, va a París, baja hasta Lourdes. Fíjense que las apariciones son del 58, y el 77 hasta ahí, después una viejecita de Lourdes tenía él. Y bueno, después entra a España, todo, Barcelona, el País Vasco, Loyola, Zaragoza, Madrid, y va a salir por Jerez de la Frontera, porque toma el barco en Lisboa. Así que también, bueno, conoció gente, así que se va ampliando. Y después del 69 va a ir para el Concilio Vaticano I y ya lleva a los 3 primeros seminaristas al Colegio Piero Latinoamericano, porque quería formar algunos mejor: Soler, Semería y Sasa. No, Soler y Sasa y Betancourt, que era su sobrino. Está enterrado en la catedral de Canelón, un hombre brillante, canonista, bueno, Soler ni que hablar, ¿no? Es de los agujeros que tenemos en nuestro trabajo, que no tenemos un buen estudio sobre Soler, que fue una eminencia de pensamiento. Bien, así. Y siempre tuvo al menos 3 estudiantes en Roma para que tuvieran grados, así que pues, tiene una gran visión. Y también lo hizo con las religiosas y también con el laicado. Voy a leer aquí cortito del doctor Joaquín Requena, que de su generación, muy amigo de él, gran jurisconsulto, tiene calle porque fue además codificador, que defendió siempre su causa, en fin. Y Vera funda en el año 78, por ahí,
el club católico, porque en la época eran los clubes, para la formación de los laicos, estaba el Ateneo, ¿no? Bueno, y lo funda en su casa. Ahí iba a salir Zorrilla de San Martín, una cantidad, ¿no? Río Requena ya era más grande, ¿no? Y dice, al inaugurarse, está hablando en 84, que hizo la sede de ahora del Club Católico, pero había empezado, ya estaba muerto, bien. No sé qué hacer con esto, si sigo nomás, o es de acá. Debe ser que se está quedando sin vida. Si no, sigo a grito, porque eso me pone más molesto eso que... Al inaugurarse la nueva sede del Club Católico fundado por inspiración de... resumen mío, esas son las palabras de Requena. Debo pues empezar según los impulsos de mi corazón, dice Requena, y el sentimiento que anima al Club Católico, rindiendo tributo de estricta justicia a un nombre querido y venerado, que no es posible olvidar en esta sesión. Invito a su señoría, que era el obispo, que era ayer y sucesor, y a los señores de la mesa a ponerse un momento en pie. Es el nombre de Monseñor Jacinto Vega. El Club Católico tributa amor y gratitud a su respetable fundador, mostrándose firme en la senda trazada por él, constante en los sentidos... No puedo más, me pone nervioso, me molesta. La senda trazada por él, constante en los sentimientos que él le inspiró y aún empeñado como él en hermanar la ciencia con la religión, en cultivar la ciencia y las bellas artes a la luz de la fe. Deus est lux, les da latín para eso, ¿no? Deus est lux. Decimos, existe el lumen y lux en latín. Dios es luz, es la enseñanza del celoso prelado, y él supo grabarla en el ánimo de la juventud católica. Eran los universitarios entonces que estaba formando. En la unción de su palabra, siempre dulce y festiva, la juventud católica permanecerá pues agrupada al amparo de su sombra y será iluminada con su espíritu. Con el doctor Soler, el padre Soler, cuando tenían títulos lo llamaban a los seculares por el... Yo soy el doctor Sanguinetti. Con el doctor Soler, que fue arzobispo luego, al frente del club está asegurada su marcha progresista. Mírense el uso del término progresista. No lo habíamos entregado. No nos creíamos que íbamos para atrás. No nos dejamos que nos pusiéramos que íbamos para atrás. Vamos para adelante. Porque nos dirige el verbo. El doctor Soler, señores, es la religión y la ciencia en acción. La juventud encaminada por él y guiada por la aurora brillante de nuestro santo prelado, que la bendice desde la mansión de los justos, ha de alcanzar el mayor grado de la verdadera ciencia y en la práctica de la virtud. El padre digo que abarcó todo. Bueno, lo digo los niños, su primera pastoral es para que los padres enseñen el catecismo. O sea, y él mismo se pasaba horas, o sea, los niños, los jóvenes, los adultos, era de gran consejero de las familias. Bueno, había mucho matrimonio no legal, ¿no? Sobre todo afuera, ¿no? A distancia, todo. Bueno, el misionero era mucho realizar los matrimonios. Así que fue, realmente no solamente un reformador, sino que fue también la iglesia como iglesia. Si haga la iglesia, desde que solicen ser una misa en Punta del Este, ¿tá? Donde hay Eucaristía, donde hay fe, y ahora nuestra raíz son las misiones orientales, que también las estudiamos mal. Y eso ya lo decía todavía en el 30 y pico Larrañaga. Lo nuestro empieza con la conversión de los indios que se entregaron no a la espada, sino a la palabra, no al soldado, sino al misionero, y libremente. Porque nosotros tenemos muy mal hecha la historia. No fueron conquistados a espada nuestros indios. Y además, la historia es así. Fíjese que los jesuitas eran 2 sacerdotes en medio de 1000 hombres. Si querían, se los comían y ya estaba. No había ni una fuerza. Y además, los guaraníes eran seminómades. Vivían en pequeñas tribus. Venían a bichar
cómo los padres trataban a los indios, los que ya estaban con ellos. Y entonces, como les gustaban, les pedían, y los padres se iban acompañados con 3 o 4 caciques ya cristianos y llevados por los otros caciques al medio de la selva para donde los estaban llamando. Así que, ¿qué historia? Yo no digo que no haya habido, digo como son las partes enteras, porque ese es el comienzo de nuestra evangelización y el comienzo de nuestra misma raza, nuestra misma mestizaje. Yo cuando estoy estudiando eso, después bastaba ir a uno de Montevideo, ir por las obras y ver los rasgos, los pelos, y los pómulos, porque todos suponemos que somos todos bajados de los barcos. No es tan así. Todavía, en 1840 y pico, cuando funda Andrés Lamas, que es un liberal, el Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay, entre los objetivos de eso, y dice, el estudio del guaraní, que es la lengua que se habla en nuestra campaña, todavía a mediados del siglo XIX, y entre los papeles de Vera hay un yo confieso en guaraní, que para las misiones. Bueno, en ese él lo que veía, bueno, por esos esfuerzos misioneros, que faltaba conocimiento y sacramento, etc. Así que es un reformador, es un evangelizador y lleva a la iglesia a su estatus. De hecho, van a crear la diócesis en el año 78, gracias a él, por la confianza que tiene Roma, las promesas que se va a hacer, etc. Y además lo van a nombrar obispo porque estaba él, ¿no? Así que le debemos, digamos, la iglesia como tal. Pero quisiera, que nos queda poquito ya tiempo, o sea, que después alguna pregunta que quieran hacer, transmitir, yo digo, algunas impresiones, ¿no? Porque es inacabable. Ya digo, en primer lugar, la rectitud de este hombre, ¿no? Es un hombre derecho, directo. Él usa mucho una palabra que ha cambiado de sentido. Dice, conoce mi ingenuidad. Hoy para otros ingenuo es tonto, ¿no? Más o menos. Tipo, ese que no se da cuenta. No, en la época ingenuo es justamente el transparente, el que no tiene vueltas. Dice lo que piensa, dice. No tampoco esa sinceridad, es algo lo que siento. Entonces yo te digo, sos un estúpido, no, guardátelo, ¿por qué me tenés que decir eso? Digo, no, el que es honesto en su comunicación y por eso digo, también enfrenta las consecuencias, calumnia, juicios, exilio, así que no es, por eso digo, ingenuo en ese sentido, sino que es transparente y lo transmite, incluso alguna vez que también se equivoca, por cierto, como todo ser humano. Es un hombre de afectos fuertes, a distintos niveles. Ya digo cómo era muy cercano. A ver si le encuentro, porque unas cositas apunté, pero se me va. Sí, fíjense, esto lo escribe una religiosa. Acá había nada más que dos las salesas, que estaban donde están los conventuales, en Canelones y Bicuí, no sé cómo se llama ahora, pero ahí es el convento de la Salesa, que después están en progreso ahora, y que eran de clausura, y las hermanas del huerto, que las fueron a buscar para enfermeras del Hospital Maciel, por tanto que hablan de la mujer, las que llevaron, pero no es porque usurparon a la iglesia, no existía que se ocuparan los enfermos, las fueron a buscar a Europa, digo, no. Así que bueno. Y era muy cercano con la Salesa. Tendría las cosas para decir, porque le escribe tantas cosas lindísimas, ¿no? Cuando él se vuelve del exilio, el obispo de Buenos Aires le ofreció ir al Palacio Episcopal y él se fue al convento de los franciscanos, una celda. Y bueno, es eso. Y así iba a las cartas, iba mucho a las Salesas. Y cuando él se vuelve, las cartas lindísimas, hay que leerlas, le dice, no sabemos cuál, estamos desesperados porque nos queremos ir a Montevideo, porque estamos extrañando. Y extrañamos su cercanía, su sencillez. Ahora estamos acabados de porteros y de permisos y de cosas. No se puede decir mucho porque es un poco crítica a los porteños, pero él marcó un estilo nuestro y un estilo de nuestra iglesia. Tampoco era un demagogo, ¿no? Tampoco era ese hay que hacerse, no, era lo que era. Y también era de hombre de mandar y de regir y de organizar. Pero le leo es muy lindo, le escribe una monja
hermano religiosa, a su superior en Italia, el castellano. El Día de la Virgen del Carmen se celebró en el hospital, en Brasil, había una comunión general para nuestros enfermos. ¿Okay? Ahí había mucho enfermo de 64, estamos en la guerra del Paraguay, el de hospital y de presos, así que era bastante complejo los enfermos que quedaban ahí. Fue una función, una ceremonia, que nos consoló mucho, ya que cerca de 300 recibieron la Sagrada Comunión, entre oficiales, soldados, prisioneros y otros enfermos. Fue conmovedor ver a esos hombres llorar como niños, llenos de devoción y contemplación. Entre los prisioneros, la mayoría son asesinos y criminales de todas las clases, pero se vuelven como corderitos cuando les inculcan sentimientos religiosos. Todos estos fascinerosos, traduje yo, porque es una palabra de los cielos, la ponga, para allá. Estos fascinerosos se confiesan con nuestro santo vicario, que parece ser el buen pastor que va en busca de las ovejas perdidas. Las acaricia, las abraza y las hace tan tiernas que ya no se conocen. La madre, la superior, está fuera de sí de alegría al verlo, todos los enfermos bien dispuestos y tan alegres que se podía ver en sus rostros la gracia del Señor. Tenía, un amor que se transmitía y los ablandaba y los llevaba al Señor. Así que, pero también en sus amistades, era un hombre de amistades de largo término. Con este mismo Requena, digo que fue su padrino de ordenación episcopal. Cuando apenas vuelve del exilio, en el 63, y mucho había hecho Requena, peleando ahí con el gobierno, etcétera, ¿no? Le pide, había que nombrar párroco en Pando, y le propone uno. Le aconseja uno, en fin, tal. Y dice, ¿por qué esto? Te hace toda la lógica. Y lee una cartita, ya digo, un mes de que había vuelto, el que había ido representando al gobierno, a buscarlo a Buenos Aires, y había sido Requena, una muchedumbre del pueblo, que él decía, claro, que el gobierno había perdido, digamos así, ¿no? No hagan barullo, no dejó que le hicieran ninguna manifestación, la que hicieron en la calle no había más remedio, ¿no? Y después el Te Deum el domingo, pero digo, nada que humillar, así que, pero le contesta Requena, ayer recibí su estimada carta, y siento que la respuesta no sea complaciéndolo y en conformidad con su pedido. Empero, ¿qué hacer, mi amigo? Motivos de conciencia me privan de ese placer. Un amigo ha querido dar el gusto de nombrar al que quería, pero motivos de conciencia, que me atrevo a asegurar no sería tal vez mayor el placer de él, de contentarlo a Requena con eso, viendo un desgraciado atendido por su intercesión, que el que yo experimentara accediendo a la insinuación de un amigo que tanto respeto y aprecio y con tantos títulos para ser atendido. Le reconoce todo, pero también sabe que Requena va a entender, porque es un hombre bien. Sé que no hay que... Pues es un hombre de unos sentimientos muy verdaderos, pero también siempre sujetos a la verdad, al deber, a la fe, a las responsabilidades que se tienen. No era el que tenía que ganarse así como así a la gente. Voy a terminar lo mío, después si quieren algunas preguntas, con dos textos. Uno que lo conoció de niño, siendo él niño, ya era grande, que quiere leer, la posición está en internet, en mi página y de otro lado. No digo que se la pueda leer toda, pero se puede buscar, por ejemplo, están, cuando fue su muerte, ya estaban juntados, ¿no?, de la prensa del momento, ¿no?, todo lo que dice, es un vistazo, porque estaba bien público, ya que ya estaba la prensa católica, pero estaban los enemigos, y todos reconociéndole, ¿no? Después está ¿cómo se llama? Viejos los nombres, este historiador, el que murió, que era muy famoso hace poco, relativamente poco, que dice, el adusto bello, nunca lo conoció, porque era de una bondad y de una cercanía enorme. Otra cosa. No católico. Era
esos son los sentimientos en Uruguay, Barranco. Bueno, realmente una descripción de quien realmente, todas las ideas de Barranco, ¿no? Porque realmente bueno, lo conoció José Antúnez, pues escribano, dice, veía en él un hombre de excepcional humildad y de una bondad manifestada en todos los actos de su vida. Su espíritu de caridad lo llevaba a privarse frecuentemente de lo necesario para sus necesidades, y fue testigo de un episodio que le impresionó, en el que el padre Luquese, una vocación de él, que se ordenó por el 70 y pico, y fue después su secretario de él. Su secretario se lamentaba de cómo se había dispuesto de dineros que tenía reservados para gastos de su casa. Le complicaba la vida todo. Para atender el pedido de un necesitado que había recurrido a él en un caso de apremio. El signo característico de la personalidad de Monseñor Vera era la bondad, que se manifestaba en un semblante siempre sereno y que parecía ser una aureola que lo circundaba constantemente. Cuando aconsejaba, lo hacía con tal autoridad, no exenta de dulzura en la expresión, que se imponía sin reservas. No porque gritara, porque era la verdad, porque era su consagración a las misiones en campaña le había conquistado el respeto y el cariño de las poblaciones que recorría, y en todas ellas dejaba rastros de humildad y de su infinito amor al prójimo. Y ese conjunto, para mí esta es la síntesis mejor que yo he encontrado, ese conjunto de virtudes sinceramente practicadas, sin ostentación, que se hacían sentir así en las mansiones de los favorecidos por la fortuna como en las más humildes chozas de los pobres, fueron poco a poco formándose alrededor una fama de santidad en el concepto de cuantos se acercaban a él. No hizo cosas así. Y por último, después vamos a mirar unas cositas ahí, pero quería leerles más de la santidad, sí, más de su obra. Esto es de Francisco Bauzá, que fue formado por él, fue católico, fue converso, se había hecho de un muchacho anticatólico, con decía de la época, el racionalismo, etc. La profesión de fe racionalista creo que es del 74, si no me acuerdo, ¿no? Hay una gran apostasía de la clase intelectual en esos años, ¿no? Bauzá fue y volvió gracias a él. Y entonces en el 84 dice, y es un poquito, me parece que es una síntesis, para tomar las cosas de su verdadero punto de arranque, traslademos a aquellos días en que la Iglesia uruguaya, huérfana de prelados, parecía entrar en periodo de irrevocable decadencia, como lo hemos escuchado de boca de Escalada. Habían pasado para no volver Larrañaga, Fernández y Lamas. No existía clero nacional, propiamente dicho, y el indiferentismo aniquilaba los ánimos. En esta situación recayó la mitra, que todavía no era mitra, pero en fin, sobre un cura de aldea, tan desconocido que apenas se sabía su nombre. Tan pobre que la elección lo sorprendió sin más ajuar que una sotana raída y sin pantalones por los había dado. Y después, estando en las misiones, mandó a pedir pantalón y bonete, porque este está sin pantalón y sin bonete. Y digo, que le pidan las salesas, porque les había dado un capellán que había venido de Europa, que la querían. Y las salesas vivas, y los amigos compraron 2 pantalones, pero le mandaron 1. Para el otro cuando ya no lo tuviera. Y también cuando le hacen colecta estando en Buenos Aires, la madre, la superiora de las, vivísima, la madre Clara de las del Huerto, dice, ¿quién va a distribuir, darle esta donación? Porque hay que irse dando de a poquito, si no, igual a los pocos días no tiene nada. Ya lo conocían bien. Allá entre sus feligreses en Canelones, en Guadalupe, hubo muchas lágrimas y abrazos para despedirlo, y sin otro pasaporte emprendió el camino de la capital, donde debía ejercer su excelsa dignidad. Vamos a hablar del 59. Las opiniones en Montevideo se dividieron al verlo. Unos lo juzgaban de escasa penetración, otros tenían por acérrimo afiliado a un bando político,
Otros convenían, sin embargo, en concederle una exterioridad mansa y un espíritu de caridad que se reflejaba sobre su rostro expresivo. Es un excelente sacerdote, dijeron entonces, sin presentir que más tarde todo un pueblo congregado alrededor de su tumba había de sustituir esta aclamación por esta otra, que era juicio de la posteridad. Fue un gran hombre. Así comenzó la vida episcopal de Monseñor Vera, nuestro amado e inolvidable maestro. No entra en mi propósito actual relatar por entero su existencia, ni las persecuciones de que fue víctima, ni la asiduidad con que cumplió su santo ministerio, ni el patriotismo con que siempre ocurrió al trabajar por la paz pública. Trató de mediar en las guerras, etc. Se fue a Paysandú en plena destrucción de Paysandú por los bombardeos brasileños. Bueno, y ahí la caridad, la isla que se llama ahora Isla de la Caridad, a partir de que ahí estaban los refugiados. Ni el ejemplo fortificante de su muerte austera, con la cruz del Señor en la mano, predicando la palabra divina. Así apareció. Como lo enterraron, cuando se hizo la Recognitio Corporis, estaba todo él, no incorrupto, pero entero todo su cuerpo, y con las manos con el crucifijo, con todo revestido de un magnífico ornamento de terciopelo negro, bordado de oro, perfecto, ¿no? Y debajo, ahí vemos una pocas diapositivas, un tremendo pectoral así de oro y piedras, y un anillo precioso, lo enterraron con lo mejor que tenía. Bien. Porque también él se cuidó del culto, cuando él estuvo en Canelones durante toda la Guerra Grande, y pasa el presidente Giró, le hacen los vecinos el testimonio, también después con la calumnia, que en plena Guerra Grande, él quedando endeudado, nunca bajaron las funciones, la solemnidad del culto. Así que, digo, es tan completo. Solo deseo recordar que cuando empuñó el cayado de los pastores de almas no teníamos clero nacional, ni casas o asociaciones católicas, ni prensa, ni seminarios, y que a su muerte teníamos todo eso. Y lo que más teníamos un digno sucesor suyo, estaba ahí, formado bajo la disciplina de su enseñanza evangélica y destinado por el cielo, sino a hacernos olvidar, porque es imposible, a consolarnos, cuanto menos, de aquella pérdida. Debemos, pues, al Santo Obispo, cuya memoria nos es tan querida, los beneficios que gozamos actualmente. Vamos a pasar, tú me pasás de a una y yo te explico, son poquitas, son una docena ahí. Este es el cuadro más conocido, porque este se hizo en el año 3, a los 25 años de la creación de la diócesis. Está el escudo de él, que saben que tiene en medio del corazón de María atravesado, su gran devoción a la Virgen de los Dolores, que ya viene todo por español y todo, pero viene también de las Canarias, la patrona de su pueblo, y hay una ermita, yo celebro la misa y la Virgen de los Dolores, porque a ella le pidieron en esas erupciones, ¿no? Y abajo tiene un laurel y un jacinto, que se interpreta Jacinto triunfará por María. Y con Montevideo, del que fue obispo, ¿no? Si ven, todos los cuadros antiguos tienen la misma técnica que se llama scorzo, o sea que se pone, es un modo como se pone así y están así. Eso más. Los pintores pintan así porque aparte es muy difícil la pintura frontal, entonces todos así. Porque son cuadros hechos un poco a personaje, no están hechos para el culto, es decir, ¿sí? Bueno, igual tiene su mirada, que lo caracteriza, con todo, no sé de qué color le ven los ojos allí. A ver, creo que hay una más, pásame una. Sí, tiene unos ojos casi caramelo, ¿no? Bueno, esos ojos son de mentira, porque el único testimonio que tenemos oral, que es de Lasagne, el primero que vino presidiendo a los salesianos, que lo trajo él, enviados por Don Bosco, dice, tiene occhi nerissimi, negrísimos, y como tienen más en general los canarios, son todo negros así. Bueno, lo que pasa es que estos cuadros, por la técnica, los mandaron a hacer a París. Entonces se ve que lo embellecieron, pero sus ojos eran negrísimos. Bueno, ese cuadro es muy interesante, está en el Colegio de los Jesuitas, el Sagrado Corazón, entrando a la derecha, porque está mucho más joven. Todos los demás están hechos ya
es su última etapa, uno y el otro. Este es el año 66, al año que fue ordenado obispo, perdón, 75. Pues estaba vestido de obispo. Pero ven, bueno, mucho más joven. ¿Cuál es la siguiente cosa que tiene? ¿Y qué ojos tiene? Oscuros. Este es real. Este es de Carvajal, que fue el primer pintor que el gobierno mandó a Italia a estudiar en la academia. Es el primer pintor académico que hay antes de Blana. Es muy buen cuadro. Pero vieron que siempre la composición es en Scorzo, ¿no? Es como hacen todos. Pero en fin. Y medio el peso, esa lo obispo, con esa cruz que la usó mucho él. Bien. Esta es la que yo mandé a hacer en Canelones, ahora ya de beato. Quise varias, bueno, tiene ojos negros, ¿no? Quise además que tuviera ya los signos, ¿no? Tiene aureola, está ¿cómo se llama? Signado, escrito, Beato Jacinto. Y bueno, de comunicación, de beato realmente, no de personaje, y con dos gestos bendiciendo y dándose, entregándose, como la misión, llamando, en fin, etcétera, ¿no? Y mirándonos. Este es un mapa, un poco ubicar la región, ¿no? Arriba está ese triángulo que nos robó el Brasil, que la desgracia es que nos perdimos justamente en las misiones, desde el punto de vista cultural, digo. Aunque es verdad que muchos miles, entre 10 y 15 mil, bajaron, porque no querían ser, los enemigos eran los portugueses, así que bajaron ya antes de la época del 20 y después con Rivera, así que se mezclaron. Desgraciadamente la República no les dio tierras, la República fue muy injusta con ellos y no les dio tierras, entonces al final terminaron o trabajando en la estancia o robando los campos que van a hacer, ¿no? Incluso los que bajaron cerca de Durazno fundaron San Borja del Gí, porque San Borja era uno de los 7 pueblos, pero terminó en la nada, pero tenían que trabajar. Pero en fin, con todo, varios miles, digo, formaron una campaña en la cual no había ni 20.000 personas, 10.000 eran ellos, en cambio, los charrúas no eran ni 3.000, además los charrúas eran totalmente nómades. Así que su territorio verdadero era Santa Fe, Entre Ríos. Como allí hubo hacendados antes, los fueron echando, y por eso pasaron a lo que llamamos a la banda oriental, porque no llegaban los campos ahí. En fin. La siguiente, bueno, ese es los viajes de él, están distintos signos, los 4 viajes, ¿no? Recuerdo todo lo que había. El primer viaje es todo el sur, que empezó en abril del 60 y termina en enero del 61, no volvió nunca a Montevideo ahí. Ese agarró Durazno, Trinidad, San José, El Colla, Rosario, Carmelo, Víboras, Colonia, Dolores, terminó en Mercedes. Todo eso, dos semanas, es extraordinario. Salió con un coche de caballos y una carreta juntada. Están las instrucciones de él, ¿no? De cómo las caballadas, cómo cuidarlas, cómo cambiarlas, los ejes, etcétera, ¿no? Él sabía de eso, prestado por un señor y con unos pesos que le dieron a él. Bien. Está en el cordón, su corazón. Nosotros nos extrañamos un poco de ese, pero primero la sensibilidad católica es que a través del cuerpo hay comunión, y el cuerpo, pero además un motivo práctico. A él murió en el pan de azúcar, ahí se hizo una primera preparación, lo traen primero en diligencia a Pando, ahí le hacen un funeral, después sube la diligencia hasta Toledo, porque hay un primer tren que empezaba y llegaba hasta Toledo, y que llegaba hasta el Cordón. Ahí lo llevan a la iglesia del Cordón, que no es la actual, se incendió a principios del siglo pasado, y allí eso llegó el sábado, no el viernes, y lo van a enterrar el miércoles, entonces tienen que embalsamarlo, y parte de eso es la evisceración, le sacan lo de adentro, aparte después de todas esas cosas. Y por eso tenía el corazón, las vísceras, etcétera, todas esas partes del cuerpo. Y el párroco del Cordón era Soler, así que él se quedó con el corazón. Y después con la reforma, pusieron el presbiterio, con la nueva reforma se puede acceder. Cor y Acinti Vera, primi episcopi Montevideo, Ovid se murió, la fecha. Otras están en los jesuitas, que ahora están en la iglesia, pero no sé, no está bien marcado, creo que es el hígado. Después, otra está en la capilla de las Hermanas del Huerto,
costado, ¿no? Y pues todas las visitas protestantes fueron a Canelones. Él tuvo siempre una relación particular con esa iglesia donde fue y con ellos. Bien. Esta es la tumba conocimos, que es de la catedral, que es muy importante. Esta es tal el fervor cuando él muere. Ya en los funerales dicen que van a hacer un monumento fúnebre, pero una condición es que no se podía dar, no sé si más de 10 centésimos, para que fuera y todos participaran, no que viniera un rico y lo pagara. Y así fue. Pero dice las cartas, por ejemplo, más allá que les guste o no el personaje de Santo, que entonces no era un coronel, pero la carta que pide que le acepten lo que ocultaron los soldados, que querían ser parte de eso. Y en pocos meses eso mandó a hacer a Italia, es un momento espléndido, por otra parte, desde un punto de vista artístico, etcétera, ¿no? Y que muestra, los escritos están en latín, yo después los traduje, los costados, ¿no? y el frente, ¿no? Muestra el amor realmente y la veneración de este apóstol de Uruguay. Sí. Las visas que están en la Catedral de Canelones. Y la placa que se posaba abajo dice, ¿no? Aquí reposan sus vísceras, y ya digo, la muerte, como ese llorado en el primer video de Montevideo, falleció tanto, llorado por todos. Realmente fue una conmoción en todo el país, en todos los funerales. Así que él envió después, que lástima que esas cosas se perdieron, unos ornamentos en su testamento a la parroquia Canelones, que no lo cuidamos. Una lástima. Bien. Ese es el pectoral que tienen en el primer cuadro, que está en el cuadro ese hecho con unas piedritas. No me acuerdo si es en esta o en el otro pectoral, que cuando hacen obispo o cuando lo va a hacer la diócesis, que las hermanas del huerto se lo tienen que arreglar, y dice, le agregamos unas piedritas, y le dice a la sobriedad, no se ponga, con otra palabra, no se ponga nervioso al fin, no gastamos nada, eran unas piedritas que las fundadoras de la Salesa son dos hermanas que eran de la familia que querían ser salesas y no había acá. Y cuando va ese enviado por la comisión de la caridad, del Hospital de la Caridad, a buscar hermanas, al final va a traerlas del huerto, ellas que busca hermanas salesas y las consigue. Eso hasta en 1856. Bueno, y cuando si son monjas, algunas piedritas que tenían, bueno, esas se las ponen, no sé si son esas. Esto cuando se abrió la tumba son esas reliquias insignes, son tibias, son de la pierna, ¿no? Con una de esas creo que es la que estaba en la canonización, en la beatificación. Este es el pectoral, que es así, impresionante. Y el anillo, ¿lo ven? El juego, que hace juego, con el que lo enterraron. Supongo, eso tiene que ser hecho en Europa, supongo que se lo regalaron cuando, no sé cuándo concilio, no sé cuándo. Esta es la estatua que me mandé a hacer, que está en el atrio de la Catedral de Canelones. Yo quería hacer una estatua que estuviera fuera del todo, porque pasó a salir de la iglesia. Después, incluso en la esquinita entre el atrio y la torre, al final le dice que la iglesia es propiedad de la iglesia, vos que sos más joven, esa esquinita no es más del municipio, es de la iglesia, para poner la estatua. Pero después, cuando llegó el momento, uno que quedaba, a pesar que es grande, y aunque le metía un pedestal, al pie de la torre quedaba muy chica. Y además, en la torre tiene una ventana. Entonces quedaba. Y después una cuestión de seguridad también, ¿no? Entonces la puse en el atrio, que está iluminada y se ve dentro de la plaza siempre, ¿no? Es lindo ver los niños, se agarran de la mano, la gente la agarra, es lindo. Y no es de fibra, no es de mármol, ¿no? Tampoco es seguido. Y bueno, este es el detalle, el óleo de la Catedral de Canelones. Bueno, es de Daniel Amaral Ollarvide, es un gran óleo. Y creo que consiguió realmente. Yo traté también que fuera un poquito más joven que casi todos los que están sacados, y tampoco tan joven como porque es una imagen que no se conoce, entonces hay que mantener, porque además entre tantas vueltas, una vez un niño en esa clásica me dijo, ¿por qué está enojado? Y entonces yo, no está enojado, sí, en la boca, porque en los otros se ve que ya no tenía dientes, entonces está medio apretado, y el niño, entonces yo le puse como que tuviera dientes, en algún momento tuvo dientes, o sea que no se le hundiera la boca, un poquito, porque el chico me dijo, interpretaba que estaba apretada la boca, pero claro, probablemente no tuviera dientes ya, en fin, así que es una
otra parte, entre el 68 y el 78 vivió. Bueno, entonces, digo, incluso hay algunas, pero casi todas son posteriores. Y además las que son fotografías, porque ya empezaban en la década de 70, hay antes. Las fotografías entonces son todas retocadas. No existe la fotografía como la conocemos ahora. Bien, está, ¿no? Bueno, vamos a rezarle, reparten las estampas. Cuidado con el cable este. Y le rezamos ahí. No, dejar el de la imagen. La última de acá. Así le rezamos viéndole. Eso. Y después digo, si quieren, preguntas, vamos a rezar. Y queda libre cada uno. La imagen es esa. Yo lo que hice, también quedó una chiquita porque quería que quedara la niña así. Pero está la otra estampa, supongo que el párroco tendrá. ¿Tú tenés la oficial? ¿No? ¿No tenés? No. ¿No tenés? ¿Yo lo vi? No. ¿Cuánto te doy alguna para la mañana? No sé. Pero la actividad de es para pedir a Dios, por decisión de él, para pedir el milagro de los sacados. Pero yo quise asegurar de verdad que le pidamos a él, que me hace el efecto de él, ¿no? La cercanía. Así que hoy, y ahora podemos hacer en público, en la iglesia, todas esas cosas porque había antes, ¿no? Y que le rezamos, ¿no? Mirándolo a él. Rezamos juntos. Bienaventurado Jacinto, Dios que mucho más lento, esa velocidad para rezar. Decir que bienaventurado Jacinto, Dios te dio un celo ardiente por la salvación del pueblo, un corazón grande y magnánimo, lleno de caridad, mansedumbre y bondad. Fuiste apóstol incansable, modelo de misioneros, padre de los pobres, protector de las familias, formador del clero, valiente defensor de la libertad religiosa de los hombres y de los derechos de Dios y de la Iglesia. Guíanos con tus ejemplos, sosténnos con tu intercesión, ayúdanos en nuestras necesidades, danos fortaleza y perseverancia en las virtudes, enséñanos a ofrecer el culto agradable a Dios, acompáñanos para llevar una vida de fe, esperanza y caridad que nos conduzca a gozar contigo de la eterna bienaventuranza, en compañía de la Virgen María y de todos los santos, en la morada del Padre, por Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si quieren hacer preguntas, escucho, si quieren irse se van, lo que quieren. Es libre. No te dije que había uno habían presentado, no sé si funciona o no. Dijeron que había presentado, pero no sé. Yo cuando estuve en las Canarias digo, recen mucho a ver si se hace el milagro allí, porque ahora no está circunscrito a nosotros, ¿no? ¿Sí? Hay que pedir. Parte de los milagros somos libres, Dios hace lo que quiere, pero también es signo del deseo y de la confianza en Él, ¿no? De la iglesia que peregrina, que le pide. Gracias a Dios encontré el milagro para la beatificación. Alguna curiosidad que tengan, Dios, si quieres, Estuvo haciendo conferencias, dando conferencias en las Islas Canarias. Yo sí, ahora sí. Yo fui a acompañar al padre Muñoz que defendía su tesis en Roma y después di una conferencia en Roma, otra en Madrid, otra en Las Palmas y la que di en Tinajo, que me la grabaron y no me la entregaron. Y las piden, esas tres las subí a mi página de internet. Un poquito se parece en primera parte, porque era el público distinto, es una presentación, y después hago, bueno, en Roma más la relación con Roma y con la Santa Sede,
en España, con el Tinajo. La de Las Palmas con las Islas Canarias. La de Tinajo se llama Cosas de Canario. Y esa no sé qué pasó. Yo llevé para grabar para tipo así. Y después había un muchacho, tú vas a grabar así, pues no me la dio y el padre no me contó. Todo su trabajo, uno y los demás. Pero sí, esas 3 las subí. Sí. Yo mi página se llama Spicus Pons, y como está Alberto Sanguinetti, y Google es muy inteligente. No me le puse los 2 nombres. Tengo una sección, Jacinto Vera, y bueno, hay escritos. Bueno, ahí está la posición entera, digo, en el PDF. Pero aparte de eso, bueno, subo material, tengo escritos, cosas, y bueno, y tengo algunas en el canal grabadas y presentadas, así que digo, hay un material variado de distintos temas. ¿Sí? En la página explico un poquito más de qué es, pues mando. Y algunas no, algunas las tengo están nada más que escritas, porque no tenía la grabación, entonces al revés, tengo algunas que tengo grabadas que tengo que subirlas, meterle una placa, ¿no? Y subir. Ahí hay bastante. Sí. En una clave política. Sí. Jacinto estaba metido en la realidad de su tiempo. Sin duda, usted lo describía así, el presidente Berro era un católico de comunión, y Vera quedó un poco pegado a la historia del Partido Colorado. No, él no. A ver, ya antes, Vera, la campaña entera era blanca. Y yo en varias ocasiones, Oribe, ya después de la guerra, más curioso, para decir todo, cuando Oribe gana una batalla en el año 42, hay un escrito de Vera, un sermoncito hecho, así que está escrito, ¿no? Que es laudatorio de Oribe, que para nosotros era vergonzoso, de cierto modo, era él, porque estaba bajando y venía. Después ya, él, en la Guerra Grande, nada. Y cuando pasa Giró, que empieza el fusionismo, ¿no? Lo recibe, le da sus ideas, y Oribe muere Oribe por el 56, y después va a pasar lo mismo con Requena, que está en blanco, le piden que influya en el nombramiento, porque las elecciones entonces primero votaban poquísimos, y además estaban medio agitadas, para influir en el nombramiento y las 2 cartas de tanto a Oribe como a Requena, al final de la década del 50, creo que muere el 58, o 57, son clarísimas. Dice, bueno, usted sabe que el deber del sacerdote es enseñar a la gente que debe obedecer a las autoridades, ser un buen ciudadano y no entrar en política. Así que clarísima la teoría. Después a él lo elige el diputado en el 58. Para ver y entonces él renuncia y dice por 2 motivos. Uno, porque siendo párroco tiene que residir. Y el segundo, porque no hay más cosa que... Eso no lo dice, renuncia y punto. Pero se lo escribe a un padre que tiene razón. Y el segundo, no hay cosa que divida más al pastor de los fieles que el pastor esté en política. Así que eso lo tenía muy claro. Y bueno, y él fue... todos esperaban mucho de Berro. Incluso esperaban el decreto de retorno de los jesuitas que levantara la echada que habían hecho, ¿no? Y Berro Berro era un gran indeciso en algunas cosas, Pero más digo, hay que salir un poco del grupo. Fue muy capaz, yo no voy a hacer el juicio de Berro, pero siempre prometió y nunca, en parte, porque era bastante autárquico y después porque tenía presión de los grupos más. Pero también había un problema que no quiero entrar porque es complejísimo. La Constitución, mal hecha, había puesto que el presidente tenía el derecho de patronato. Es un abuso, porque el derecho de patronato lo da Roma. Entonces tenía un conflicto de deberes, que él tenía que hacer de patrono, con una interpretación X que había, aunque eso hoy día es una barbaridad. Pero en fin, y la Iglesia no lo acepta, y además Vera tenía que defender la libertad de la Iglesia. Y ahí Berro se equivocó, ¿verdad? Porque fue agregando... ya había una cantidad de condescendencia que se metía el Estado, ¿no? Y Berro fue agregando y queriendo legitimar. Bueno, y ahí no podía ceder. Pero sí es verdad, estando él exiliado, el que estaba preparando la revolución contra Berro era Flores. Y en Buenos Aires lo fueron a ver. Y él los echó y nunca más volvieron. Así que él fue muy claro en eso.
y además lo escribe, ¿no? Que de ningún modo es verdad que trataban de usarlo. Incluso, bueno, por eso Flores, eso la usó por él. Vamos a ver, la hizo por él. Y lo usó un poco a Vera. También es verdad que toda la campaña no entendía lo que estaba haciendo el gobierno. Toda la campaña era pro Vera. Entonces digo, el mismo gobierno se sorruchó el piso, ¿no? Y ya digo, Flores lo aprovechó, que puso las banderolas con la cruz, y los soldados largaban las armas, que no querían luchar contra los que habían echado al vicario. O sea que ahí fue una tosudez de Berro, más allá de los masones tontos, fue una tosudez de Berro y bueno, al final, verdad, lo va a tener que traer, pero ya estaba debilitado. En abril, como es el 19 de abril, Flores cruza. Y ahora, él eso impecable. Además, la primera cartita, apenas llegado, creo que entre 23, si no me equivoco, de agosto, o 23 de agosto del 63, la primer escrito es por la paz y el reconocimiento del gobierno legítimo. Así que eso nada. Sí es verdad, por ejemplo, que el que va enviado por Atanasio Aguirre, que es presidente provisional, porque se termina el periodo de Berro y no se puede hacer elecciones por la campaña, entonces el presidente del Senado, que era Atanasio Aguirre, entra por un año de presidente. Bueno, y es el que envía al padre Letamendi a pedirle al Papa de vuelta el obispado, y si no, al menos que nombraran obispo, que se llamaba titular, a Vera, y lo van a conseguir. Y están las cartas, también era un pillo, y están las cartas, ¿no? Cuando él contaba, bueno, él divertido, más allá de la política, cómo eso, los soldados viendo las banderas y que venían a defender al vicario, largaban las armas. Entonces, digo, en fin, pero él personalmente no, es impoluto, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta Sí. sobre Jacinto? Sí. A mí me tiene muy apasionada el libro, porque mañana viene una escritora a Sí. hablar sobre él. Sí. Y yo a partir de ahí, para no venir desprovista de conocimientos, empecé como a ver entrevistas a la escritora. Sí. Y a leer sobre... Y recién ayer me hice el libro porque no se podía conseguir acá. Lo Sí. conseguimos en una librería en la UMA. Y en un momento ella dice que él, aparte de ser un personaje de fe y religioso, fue un personaje histórico, político, un montón de cosas influyó en nuestro país. Y también ella dice que tuvo que ver con la educación de las niñas, porque en un momento, en un contexto histórico, político, social, cultural, donde se formaban más que nada los varones, él como que promovió también la educación de las niñas. Yo no entré en el tema de educación porque es impresionante. Quería saber... En primer lugar, él estando en Canelones, creó una escuela de niñas, con una y apoyo, dos mujeres, pero además las públicas. El Agapov Palomeque, que de Canelones, que tiene los volúmenes, historia de la educación, él fue el que me dijo que en el periodo en que fue presidente él de la Junta Económica Administrativa, fue el periodo que se hicieron más escuelas públicas. Claro, después tienen religión, porque no tienen por qué no tenerlo. Esas son aberraciones puestas por los. Así que él fue un gran promotor a medida que la escuela se va oponiendo, porque él tampoco se opuso a la reforma valeriana. Eso es otra mentira. Él lo que más, él decía que el gobierno tenía que hacerlo. Además, eso, bien, la hizo Varela. Eso es un consenso de todo el mundo, que había que hacer más escuelas y había que organizarlo. Sí, el esquema pero que no había que privarlo de la enseñanza religiosa, que la quería el 99%. Más, él aceptaba que los niños del padre que no quisieran no fueran. Lo que no aceptaba, que lo que metieron enseguida, es que si uno no quería, no había que darla. Entonces, que uno contra 99, esa es la democracia. Pero él decía, me parece muy bien el derecho de los padres. Así que una cosa que tiene Vera, distinto de digamos, los reformas europeos, que acá no hay ni monarquía, o sea, está en una concepción republicana y democrática, por llamarla así. Entonces digo, no tiene ninguna... lo que pasa es, y él defiende el derecho de los padres, y el derecho de las mayorías.
la verdad fue impuesto por una minoría. Después sí, él va a fomentar mucho los colegios católicos, la educación católica le da prácticamente todo. Incluso las últimas pastorales pone para los laicos 3 pastorales: la oración, porque la obra de la iglesia es la oración, la prensa, mucho peor que antes, la prensa y la educación católica. Porque ya entonces, porque además él lo que quería también, y protestaba, que el catecismo, digámoslo así, en las escuelas públicas le enseñaban los maestros que no creían y que no dejaban entrar a lo que querían. Bueno, entonces le hacían burlándose, etcétera, ¿no? Era una antieducación. Es tan claro que el abuso, ¿no? Y ir contra los derechos, más todavía desde un punto de vista constitucional, porque era un país de profesión católica. Pero ese basa el derecho de los padres, pero también está el otro, ¿no? Es decir, pero sí, pues con él ya las salesas tenían colegio, pero las del huerto que vienen para el hospital hacen colegio, aparte van a ver a los huérfanos, los dementes, en fin. La presencia de la mujer religiosa en Uruguay, sobre todo en el siglo XIX, es injusto que no tenga un museo, porque es impresionante. Y bueno, sostenido por los laicos, ¿no? Porque todo eso a eso había que juntar la plata, había que hacer cosas, también por el Estado, por las instituciones del Estado, ¿no? Pero y ahí vino casi todas las congregaciones, empiezan a venir ya el 70, 80, ¿no? Pero él era un gran fomentador de la educación, sin duda. Sí. Toda la labor que usted hizo es bastante larga, ardua. 14 años tuve. Sin duda es una iluminación del espíritu, ¿no? Pero si no es intromisión, quería saber su motivación personal para tanta dedicación y tanto amor. Mi dedicación personal es relativa. Yo estoy en la comisión del año 80, sí, porque hay una comisión ya para el 81, era el centenario de la muerte. Así que en eso, bueno, siempre pincho, por decir así, hice cosas. Pero de verdad, hacer esto fue una imposición, para eso está la iglesia que manda. Entonces, en el año, creo que 98 fue más o menos, estando en la iglesia del Cordón, ya no estaba ahí, yo estaba de párroco en Carrasco. Creo yo que era un aniversario del padre Vidal, que ya no era párroco, porque creo que él o es del 18, y entonces eran no sé cuántos años, bueno, era un aniversario, o de edad o de ordenación, no me acuerdo. Bueno, el hecho es que yo, por eso fui a concelebrar ahí, estábamos en Gotardi, el arzobispo, y un modo no muy, que yo no usaría, pero en fin, los obispos son como son, me arrinconó, vení, pues yo no me lo hubiera llamado en mi caso, casi, tenés que hacer la posición de Vera. Digo, no, señor, yo soy de la parroquia, soy doctor de teología, tenía clases, cosas, ya no voy para más, y eso de historiador. Eso no. Y entonces, no, ¿qué tenés que hacer? No sé hacer eso, ni idea. No, tenés que hacerla porque los obispos dicen que si no la haces tú no la va a hacer nadie. Y bueno, la cuarta, quinta, dije, bueno, voy a probar. Me manda. Entonces yo había unos 2000 y pico documentos, entonces que estaban ya en el proceso diocesano, en el año 30, copiados a máquina, sin orden, ni de fecha, ni gozo, y una caja así. Y entonces yo estaba en Carrasco, había hecho la casa nueva, y había un cuarto libre. Entonces ahí yo dije, voy a probar. Entonces la parte de la infancia es donde hay menos documentos, el bautismo y otras cosas. Entonces los iba extrayendo de ese alto de papeles y los iba poniendo en el piso para ordenarlos, así. Y entonces hice un capitulito ahí sobre infancia, familia, que el padre Villegas había investigado, había material. Y se lo mandé al de Roma, a ver si era eso lo que había por ahí. Él me mandó un modelo de otra y me dijo que siguiera para adelante. Y me dio sí un consejo: no suponga nada. Claro, porque esto, ¿verdad?, no es para publicar. Esto es un instrumento, un alegato interno de la congregación de los santos para sobre ellos trabajar. O sea, para que ellos lean los historiadores y vean si se prueba eso. Y después vienen los teólogos y a partir de eso se ve la santidad. Y después vienen los cardenales. Entonces es un documento histórico. Por eso el título es de la congregación de la causa. Yo soy simplemente, tuve una rayita acá que dice auxiliar.
en la valijita de adentro. Bueno, entonces, bueno, y ahí me pasé 14 años. Después yo cuando fui rector del ITU, que hice de facultad, había sí una portera que escribía muy rápido, además que muy ojo. Entonces le hice pasar esos 2000 documentos a WordPerfect, que entonces no sé qué era, ¿no? Entonces yo después usé un FileMaker en que tenía que bloquearlo, pasarlo, pero tenía campo de fecha y yo podía crearle campos. Entonces, y buscar por nombre. Entonces podía manejar esos 2000 documentos. Y tenía un problema. Fíjese que yo tengo que ver si lo había usado o no. Yo no me acuerdo. ¿Dónde lo cité? Así que, y después yo tuve que hacer una cantidad de archivos que, los que estaban de ahí, la mayoría que eran de la Curia de Montevideo, tuve que buscarlos de vuelta porque habían cambiado ordenamiento y además había que poner dónde estaban. Y no se sabían dónde estaban. Después tuve que hacer el archivo Vaticano, el archivo de los franciscanos, de modo que yo de los 2.200 tengo 4.100 documentos en la computadora. Y todos esos, sí, máquina, después pasados a ese... Bueno, pues eso pasé 14 años. Ciertamente que, verdad, con muchas angustias, ¿no? Porque yo digo, entre medio, uno que no me daba el tiempo. Yo a veces me pienso que mi madre tenía que atender un poco más, porque yo tenía que irme de tantos lados, tenía que sacar, porque no es que me sacaron algún trabajo. En un momento daba clase de rector, tenía parroquia, etc. Y además, no sé en qué momento es bueno. Y después me hicieron obispo. Yo terminé en el 2012. Yo terminé para mandar esto, no era con esto, era un cuadernazo y pituco allá, pero para imprimirlo y mandarlo. Yo el 2012, en octubre, iba a ir al sínodo de obispo. Entonces yo quería mandarlo en agosto para que entrara y después verlo y al tipo. Me pasó cosas entre medio, que me pasó tremendo. Y entonces yo estaba de visita en Tala, un frío como este, a las 10 de la noche en la cama, con la frazada así, con pésimo internet, yendo y viniendo con el relator, el que dirige esto, porque había que terminar, yo tenía que hacer una introducción en italiano, pero el que sabía era yo. Así que tenía que corregírsela yo, para que no hiciera él había leído, así, pero esa cosa, Bueno, en fin. Para yo, ha sido como en mayo del 12, así. Y bueno, y al final la pude mandar, y después en el 12, ya lo encontré, por suerte ahí la hizo bastante rápido, en febrero del 13 pasó por los historiadores, me aprobaron, y entonces ahí cambió el Papa, y en abril le pregunto a ese, me escribo, ¿y ahora qué pasa? Entonces me dice, porque por orden de llegada puede esperar una decina d'anni. Y cuando en italiano dice una decina d'anni es el infinito. Y después dice, a no ser que usted le hable o le escriba al prefecto de la Congregación de los Santos. Yo no sé nadie. Entonces me armé, y que es un poco la picardía, y saqué carta de Arzobispo de Montevideo, carta del presidente de la FCE, hice todo un legajo, en chiquito, en grande, que hacer las cosas para ir, una tortita que esté, que le pique, y me fui. Voy a decir un poco me pagué el viaje y me pagué Santa Marta para llegar al Papa. Conseguí tirar la audiencia. Cuando entra al prefecto, que era el cardenal Amar, en ese momento, entra y me dice, bien, buen tono, me dice, Eccellenza, era junio del 2013. Eccellenza, aquí algunas posiciones, el plural de posición, la tía posición, algunas posiciones esperan 20 años. Y esta llegó en abril, hace 2 meses. Y yo, por eso estoy aquí, eminencia. Yo no voy a esperar 20 años. Y audacia, chin. Y entonces él ahí fue a buscar una de hojas ahí, y entonces dije, pero usted, Excelencia, es quien escribió la posición, sí, por eso estoy. Porque yo no soy nadie. La causa actora era la arquidiócesis. O sea, yo oficialmente era nadie. Que había escrito y chau. Bueno, y ahí entonces se puso bastante amable y me dijo, yo voy a hacer lo posible para que se tome en el 2015. Había pasado de 20 años a 2. No era. Pero igual yo le dije por las dudas, le digo, mire, porque nunca sabes a qué te gusta o no, yo voy a tratar de ir al Papa. Dijo él, si viene del Papa, se hace.
Y entonces yo al Papa lo conozco porque yo hice la tesis en Buenos Aires y le hice San Miguel con los jesuitas, entonces lo conocía en ese tiempo, para que sea amigo de él tampoco, pero yo sí lo conozco bien, viví un año ahí adentro y era provincial y viví allí, así que lo viví. Y yo fui a Santa Marta, que me costó el bolsillo, pero carísima, y entonces el primer día que llegué fui y lo saludé, un domingo. Pasó el lunes, pasé el martes, y me miró de lejos, sabía hacer, pero no me llamaba. Entonces, el martes estuve con el, yo hasta una semana, estuve con el prefecto, y este hombre no me va a llamar. Entonces, el miércoles, en la audiencia general, fui, y nosotros pasamos 2 minutos, ¿no? Un bachamano, se llama, de saludar. Entonces fui, y me sirvió, se lo vi, fui, y entonces cuando llegué, le dije, rezábamos por ti, lo tuve de entrada, porque esto nunca se sabe con los porteños cómo tratar. Si le digo sus santidades, ¿por qué me das así? Y entonces yo le dije, después que tampoco lo felicité, digo, rezábamos, te ha tocado, ¿verdad? Y le digo, yo vengo por la causa de Jacinto Vera. Y entonces él me dijo, yo lo conozco a Jacinto Vera, yo ya estuve con el prefecto, el cardenal Amato, y le entregué, pero te traje todo para pedirte a ti. Y entonces me dijo, dáselo al secretario. Entonces a la noche, estaba en Santa Marta, cuando salí, llamé al secretario, que yo estuve con el Santo Padre, me dijo, él también, el legajito hecho para él, el cortito, eso fue el miércoles. El viernes, yo vivo el sábado, ¿no? El viernes lo celebré en las misas de Cristo. Entonces ahora lo está celebrando en Santa Marta y después también se le saluda. Cuando fui me dijo, ayer lo mandé. Y fue así. El 2015 ya era venerable, porque él estudia todo esto, ¿no? Que es lo que le tocaba hacer. Realmente en eso, velocidad se lo debemos a él. El milagro también lo conté yo, porque yo no sabía que falta era venerable, o sea, que la Iglesia reconoce las virtudes. Ya está pronto. Mira, yo no sabía que servían los milagros, porque en el proceso de diocesano hay todo un libro de gracias. Y justamente cuando se beatificaron a la mamá Antula, yo vi que el milagro había sido justamente del proceso anterior. Entonces me agarré el tomo de las gracias, lo recorrí todo y encontré 2 que eran más tipo milagros, eran gracias de cuánto, y que estaban probados. Y entonces cuando vino acá el postulador, fui a Canelones, el obispado, y ya tenía pronto los 2, y ahí uno de esos fue. Que era de un hijo del doctor Mario Ortega, una hija del doctor Mario Ortega Beitia, y él en el proceso diocesano había puesto como médico toda la temperatura, los medicamentos, todo. Así que también eso es. Y bueno, y ahora cuando fui, terminó siendo anécdota, cuando fui este viaje en junio, entonces fui también a la audiencia del miércoles, y entonces lo saludé y le agradecí lo que había hecho por la causa de Vera. Y después nos peleamos un poquito. Sí, me dijo, yo lo voy a contar, me dijo una cosa, terminé haciendo reír a él, me puso a tomar el pelo y yo le contesté hasta que le hice reír. Bien, pero así que bien, ya lo tengo, yo más medio soy así, ¿no? A mí me tiene que convencer y pues acá y acá, ya está. Sí. Y bueno, que tuve un trato con él, yo generalmente me emociono más que esta vez, igual una vez ahí estuve, pero también no busqué los más sensibles, pero sí. Pues sí, lo tengo adentro, he convivido con él, además le conozco todo, los efectos, las peleas, ya le conté que eso lo retoma, los 2 o 3 los retoma, pero bien, le conozco los límites de toda personalidad. Bueno, yo creo que cerramos. Muchísimas gracias. Disfrútenlo, acá está la riqueza, pero los libros, el de la doctora también. Y si el cuento, ¿saben por qué salió ese libro? Me voy a dar loco al artículo. La historia es así. Mamá murió el 24 días, el 23 de abril del 2007, si no me equivoco. Y yo, cuando estaba haciendo la posición, solamente daba una conferencia al año. Para mantenerlo, pero yo tenía que dejarme esto, y entonces ya tenía puesta una para el 24, sería, porque se decía. Y entonces la iba a borrar, pero ya estaba hecha la propaganda, y como mamá era una mujer, parte de la tenacidad la saqué de ella, dije, no, la voy a hacer. La enterré a las 5 de la tarde, y llegué a prepararla y me dormí sobre él. Entonces,
Y bueno, y la di. Y esta señora, el hijo, ella no ha hecho ni la primera comunión. Sí, sí. El marido sí, pero ella era más ya no. Era bien universitaria uruguaya, laica, gratuita y obligatoria. Y bueno, pero como el hijo había empezado y me ayudaba, lo metía en cordón ahí a hacer monaguillo, no sé qué, alguna vez fue para ver al hijo, y bueno, y yo que sí, y alguna vez por ejemplo. Su primera comunión, ¿qué hace? ¿Me dejan hablar? Hace mucho después todavía. Y bueno, y entonces alguna vez iba por escuchaba una predicación, y entonces el marido fue que le dijo, vamos, que es el padre sanguinete, que te gusta oír, y fue, y escuchó esa charla, y al final me dijo, padre, yo lo que puedo hacer, porque ya tenía varios libros, tiene libros medio de vampiros, que son muy interesantes, los tuve que leer, y vi que el género vampiro es muy interesante, porque hace pasar, mete una cantidad de cosas ahí adentro, porque hace pasar los tiempos, bueno, no importa. Y entonces yo puedo escribir si usted me ayuda. Entonces yo le di mi FileMaker, los documentos que tenía, y con eso, y ya le hice una forma literaria. Así que de ahí salió ese libro. Por eso digo, porque lo cuento no para darme dedique de nada, sino como Dios va haciendo sus cosas y también con sus sacrificios y sus cosas, ¿no? El otro libro es del padre Gonzalo Abadí, que salió ahora con Los zapatos al cielo, ¿no? Que es muy bueno, es distinto, porque el de Laura tiene una trama moderna en la cual la otra va metiendo la otra. El de él es más histórico, él tuvo un estilo, el licenciado Leta, tiene un estilo de párrafos para mí un poquito largos de más, pero en fin, promete muchas cosas y de repente tiene una capacidad, en un parrafote, mete una cantidad que históricamente es muy difícil de juntar. Vale, es grande el libro, ¿no? Y digo, así que eso, hay una bibliografía buena para leerlo. Bueno. Ustedes.